Estas son 25 formas de romper la mente de una mujer. No son trucos de seducción baratos ni consejos de autoayuda. Son estrategias diseñadas para desestabilizar, para desmontar lo que ella cree ser y para dejar su mente en un estado donde ya no distingue entre lo real y lo manipulado. Porque el verdadero poder no está en conquistar un cuerpo, sino en tomar el control de la mente. Romper un corazón es simple, cualquiera puede hacerlo con una mentira o una traición evidente. Pero quebrar la mente exige algo más fino: paciencia, constancia y la capacidad de sembrar contradicciones hasta que ella ya no sepa qué creer. Esa es la diferencia entre un error común y un acto calculado. Un corazón roto sana, una mente rota no vuelve a ser la misma. Aquí no hablamos de romanticismo ni de frases dulces. Hablamos de cómo crear dependencia a través del silencio, de cómo usar las comparaciones como cuchillos invisibles, de cómo dar para luego quitar y de cómo convertirte en el único referente capaz de ordenar su caos. Hablamos de técnicas que parecen pequeñas, pero que juntas forman un sistema completo de desgaste. Un sistema que no deja marcas visibles, pero que consume desde adentro. Sé que el video te encantará. Te recuerdo rápido que si quieres más, puedes conseguir el manual de manipulación en el link de mi perfil sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores como Mundo Oculto. Si tienes la frialdad para seguir leyendo, descubrirás cómo el misterio se vuelve cárcel, cómo los celos se convierten en cadenas, cómo la validación intermitente envenena más que cualquier insulto, y cómo el silencio final puede convertirse en el golpe maestro que nunca se olvida. Porque el amor, cuando se usa como máscara, es la herramienta de control más peligrosa que existe. Para comenzar, hablemos del poder de la confusión. Cuando ella no entiende si la deseas o la rechazas, su mente empieza a quebrarse, porque el cerebro humano no tolera la incertidumbre prolongada. El caos no se genera con grandes golpes, sino con pequeños choques de señales opuestas, que se acumulan hasta que la persona ya no distingue dónde termina la verdad y dónde comienza la ilusión. Esa ambigüedad es un martillo invisible. No se ve, no se escucha, pero golpea sin cesar sobre la necesidad más básica que todo ser humano tiene, la de interpretar el mundo con lógica. Y cuando esa lógica se rompe, la dependencia emocional surge como un reflejo. En toda relación, la mente busca consistencia. Una mujer que recibe afecto constante sabe a qué atenerse. Una que recibe rechazo permanente también aprende a adaptarse, pero la combinación de deseo y distancia, de calor y frío, de presencia y ausencia, erosiona su capacidad de confiar en sus propios sentidos. En ese punto, no se apega a ti por lo que eres, sino por el enigma que representa. Se convierte en rehén de sus propias dudas, porque cada gesto tuyo abre más preguntas de las que cierra, y mientras más preguntas surgen, más se aferra a ti buscando respuesta. La confusión es un terreno fértil porque el cerebro, cuando no puede resolver una contradicción, queda atrapado en un bucle. Imagina un rompecabezas al que siempre le falta una pieza. No importa cuánto lo armes, nunca se completa y sin embargo, no puedes dejar de intentarlo. Así funciona la mente cuando recibe señales contradictorias. Entra en obsesión, no por el amor, sino por la necesidad de cerrar un círculo que tú mismo mantienes abierto. Esa necesidad se convierte en la cuerda con la que la conduce. El poder de esta estrategia está en que no requiere imposición ni fuerza externa, sino la manipulación de algo interno, su propia inseguridad. Si un día muestras interés genuino y al día siguiente actúas distante, ella empieza a preguntarse qué hizo mal, aunque tú no hayas dicho nada. Si sonríes en un momento y luego callas sin explicación, no es tu silencio lo que la consume, sino la interpretación que ella inventa en su mente. Es un autoengaño que se alimenta solo, porque cada ausencia tuya se transforma en un lienzo en blanco que ella llena con sus miedos y deseos. Quien domina la confusión no se precipita. Entiende que el objetivo no es humillarla en público ni forzar un drama inmediato, sino sembrar la semilla de la duda en lo cotidiano. Un mensaje respondido con frialdad después de una conversación cálida, una mirada intensa en un momento seguida de indiferencia en el siguiente. Una afirmación clara hoy desmentida mañana con naturalidad. Ese vaivén no destruye de golpe,
pero debilita de forma constante. La mente que no puede confiar en su interpretación termina buscando guía en quien genera la contradicción. Psicológicamente, este patrón explota lo que se conoce como disonancia cognitiva, la incomodidad de sostener dos verdades opuestas al mismo tiempo. Siembra en ella la sensación de que tal vez no entiende lo que pasa, de que tal vez su percepción falla, y en lugar de confrontarte, buscará más de ti para confirmar si lo que siente es real. Así, la confusión deja de ser un estado momentáneo y se convierte en un hábito mental. Se instala como un parásito que corroe la estabilidad emocional, transformando cada encuentro en un examen y cada ausencia en un castigo. La grandeza de esta técnica es que la aparente contradicción se reviste de normalidad. Desde afuera nadie la nota. Desde adentro ella siente que algo no encaja, pero no puede señalar con claridad qué es. Tú siempre puedes negar, siempre puedes sonreír, siempre puedes decir que solo lo imaginó. Y esa negación, lejos de liberarla, refuerza su confusión, porque ahora duda no solo de ti sino de sí misma. En ese estado deja de confiar en su criterio y empieza a confiar en el tuyo. La confusión manejada con constancia transforma la voluntad independiente en un terreno dócil. Por eso, romper la mente de una mujer a través de la confusión no significa destruirla con violencia, sino desordenar la brújula interna que guía sus emociones. No importa si es fuerte, segura o independiente, nadie está blindado contra la duda cuando las señales son opuestas. La fuerza no se quiebra con choques frontales, se quiebra cuando el terreno bajo sus pies pierde firmeza, y ahí, en medio de la incertidumbre, surge la oportunidad de conducirla hacia donde quieras, porque ya no busca libertad, busca claridad, y la única claridad que encuentra la entregas tú. Aquí mencionamos la técnica del silencio prolongado, desaparecer de su radar justo cuando esperaba tu atención, porque el vacío pesa más que cualquier palabra. El ser humano no está diseñado para lidiar con la ausencia indefinida. Cuando alguien espera una respuesta y lo único que recibe es silencio, la mente entra en un ciclo de búsqueda constante, tratando de llenar ese espacio con explicaciones, hipótesis y recuerdos. La expectativa incumplida se convierte en un agujero que la persona siente la necesidad de cerrar, y es allí donde el poder de esta técnica se manifiesta. No es lo que dices, sino lo que callas lo que genera la verdadera fractura interna. El silencio prolongado tiene la fuerza de una disciplina invisible. Al no darle la atención que anticipaba, ella empieza a cuestionar no solo la situación, sino a sí misma. La espera abre la puerta a la inseguridad. ¿Habré hecho algo mal? ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué hoy me ignora si ayer estaba presente? Estas preguntas no se responden con hechos, sino con ansiedad. Y la ansiedad, repetida día tras día, erosiona la confianza personal más rápido que cualquier insulto directo, porque un insulto se procesa, se discute y se supera. Pero un silencio sostenido no ofrece un cierre, queda abierto como una herida que nunca cicatriza. Este método funciona porque manipula un recurso fundamental, el tiempo. No se trata solo de no contestar un mensaje o de desaparecer por horas, sino de hacerlo en los momentos más estratégicos, aquellos en los que ella ya había construido la expectativa de tu presencia. Si después de un encuentro intenso ella siente que te escribirá y tú estarás ahí, pero en su lugar encuentra un vacío, el impacto se multiplica. No es ausencia cualquiera, es ausencia que contradice lo que su mente ya había anticipado. La expectativa rota pesa el doble, porque no se trata de un no hay respuesta, sino de un debería haber respuesta y no la hay. Psicológicamente, este vacío prolongado activa lo que se llama refuerzo intermitente. El cerebro se vuelve adicto a aquello que aparece de manera irregular, porque nunca sabe cuándo volverá a suceder. Si hoy respondes con atención total y mañana con absoluto silencio, creas en ella un patrón de búsqueda incansable. La lógica le diría que se aleje, que no pierda su tiempo, pero el inconsciente actúa distinto. La hace volver una y otra vez al mismo punto, porque la esperanza de que tal vez ahora sí conteste nunca desaparece. Así se construyen las adicciones, no con seguridad sino con incertidumbre. El silencio prolongado, además, tiene otra fuerza oculta. Proyecta poder. Quien calla parece tener más control que quien insiste. Quien desaparece parece tener una vida más rica que quien espera. Aunque no sea cierto, la percepción importa más que la realidad. Si ella ve que no respondes, interpreta que tienes algo más importante,
alguien más interesante o un propósito más grande que atender. La mente humana detesta sentirse desplazada. Y ese desplazamiento imaginado genera un dolor que busca compensar con mayor entrega. El silencio, entonces, no solo confunde, coloca la balanza del poder a tu favor. Lo interesante de esta técnica es que no requiere agresión ni confrontación. Tú no insultas, no criticas, no acusas. Simplemente no estás. Y esa ausencia, al no tener un rostro claro, se convierte en un fantasma que la persigue. Cuando alguien grita, sabes contra qué defenderte. Cuando alguien se calla, no sabes dónde golpear. La falta de reacción paraliza. Y en esa parálisis el otro se consume internamente. Es como mirar un teléfono sin sonido, revisar una pantalla vacía o esperar una respuesta que no llega. El silencio prolongado es un arma que se multiplica con el paso del tiempo. Ahora bien, su poder no radica en desaparecer para siempre, porque eso rompe la dinámica. El verdadero efecto se logra cuando el silencio es prolongado, pero no eterno. Regresas después de días o semanas con un gesto de cercanía, una palabra mínima, una señal de vida. Ese retorno, después de la espera, refuerza aún más el patrón. Ella siente alivio, pero también refuerza la idea de que depende de tus ritmos y de tu voluntad. Es un juego de ausencia y presencia que va debilitando su autonomía, porque en su mente cada silencio se convierte en prueba de que no controla nada, y cada regreso tuyo en confirmación de que todavía existe una posibilidad. Quien domina esta técnica entiende que la mente no se quiebra en un solo acto, sino en la repetición. No basta con un silencio aislado. Se trata de instaurar un hábito, responder cuando quieras, aparecer cuando decidas, y desaparecer cuando lo veas conveniente. Así la otra persona nunca desarrolla una base estable sobre la cual apoyarse. Vive pendiente de tu próxima señal, de tu próximo movimiento, de tu próxima palabra, y al estar pendiente deja de estar libre. Su mundo mental comienza a girar en torno a tu calendario, no al suyo. La grandeza de la técnica del silencio prolongado está en que convierte algo simple, como no hablar, en un golpe psicológico continuo. No requiere talento, ni violencia, ni explicaciones elaboradas, solo constancia, solo frialdad, solo la capacidad de resistir la tentación de contestar cuando sabes que el otro lo espera, porque la verdadera disciplina no siempre está en lo que haces, sino en lo que decides no hacer. Y cuando logras usar el silencio como arma, descubres que no hay palabra más fuerte que la que nunca se dijo, ni herida más profunda que la que se abre esperando un sonido que nunca llega. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ahora hablamos del juego de la comparación. Hacerle sentir que nunca será suficiente frente a otras mujeres, incluso si lo niegas con la boca, porque la mente no se aferra a lo que escucha, sino a lo que percibe. El poder de esta estrategia reside en sembrar una medida invisible, un estándar que siempre está más alto de lo que ella cree haber alcanzado. Al colocar, de forma sutil, la sombra de otra mujer como referencia, convierte su autoestima en una competencia que no puede ganar. No hace falta decirlo de manera directa. Basta con un gesto, una mención pasajera, una mirada que se escapa en el momento exacto, para que ella empiece a luchar contra una rival que quizás ni siquiera existe. La comparación es un mecanismo psicológico devastador, porque no ataca lo que ella tiene, sino lo que cree que le falta. Si la elogias y al mismo tiempo nombras a alguien más que parece hacerlo mejor, la felicitación se transforma en veneno. Por ejemplo, decir, me gusta cómo hablas, aunque Ana tiene una forma increíble de expresarse, convierte lo que parecía reconocimiento en una herida. No se trata de insultar ni de humillar abiertamente. Se trata de establecer una escala en la que ella nunca se encuentre en la cima. La fuerza de este método está en la contradicción emocional. Por un lado recibe atención, por el otro percibe insuficiencia, y esa tensión la obliga a invertir más energía tratando de alcanzarte. En este juego, lo importante no es la otra mujer en sí, sino lo que ella representa. Esa figura externa se convierte en un espejo distorsionado en el que tu objetivo siempre queda relegado. Puede ser alguien real o una referencia abstracta, una exnovia, una amiga, una compañera de trabajo, o incluso una figura pública. Lo fundamental es que ella perciba que hay un parámetro externo con el cual se mide su valor, y lo más perturbador es que aunque niegues abiertamente estar comparándola, la sospecha ya está sembrada. Tus palabras pueden decir,
No te compares, pero tu actitud, tus reacciones o tus comentarios indirectos refuerzan lo contrario. Este tipo de comparación no necesita ser explícita ni constante. De hecho, funciona mejor cuando se presenta de manera esporádica e inesperada. Una sola mención en el momento adecuado tiene más poder que una crítica directa repetida todos los días. Por ejemplo, una mirada hacia otra mujer durante una salida, un elogio a una persona ausente justo después de haber estado con ella, o un comentario trivial como ella también sabe cocinar muy bien. La mente humana no procesa estas cosas como simples detalles, las magnifica, las guarda y las repite. Así, una chispa mínima de comparación se convierte en un incendio de inseguridad. La razón por la que la comparación quiebra la mente está en la estructura básica de la autoestima. Nadie quiere ser suficiente. Todos quieren ser únicos. La grandeza de esta técnica está en su carácter ambiguo. No la destruyes con un ataque directo, sino con la sombra de otro. Y las sombras, a diferencia de los golpes, no se pueden atrapar ni derrotar. Ella puede intentar hablar contigo, puede exigirte aclaraciones, pero siempre podrás negarlo con calma. No dije nada malo, solo fue un comentario. Te lo estás imaginando. Esa negación refuerza aún más la inseguridad, porque ahora no solo lucha contra la comparación, sino también contra la duda de si realmente lo percibió bien. El resultado es doble: baja autoestima y desconfianza en su propio criterio. La comparación también activa una necesidad de competencia que nunca se satisface. Al sentir que está en desventaja, ella buscará mejorar, esforzarse más, dar más de sí misma. Este ciclo de autoexigencia la desgasta y paradójicamente la ata más a ti, porque el juez de esa competencia no es nadie más que tú. Si decides dar un pequeño gesto de aprobación, lo tomará como victoria. Si guardas silencio o mencionas a alguien más, volverá al inicio de la carrera. El premio y el castigo se concentran en tus manos. Y aunque sepa que nunca llegará a la cima, no dejará de correr, porque el motor ya no es el amor, sino la necesidad de ser validado. Desde afuera, este juego puede parecer simple o incluso inofensivo, pero en la práctica es un laberinto sin salida. No se trata de hacerla sentir inferior a todo el mundo, sino de recordarle, de tanto en tanto, que siempre hay alguien más que se acerca a tu ideal. Esa sensación de casi pero nunca es la que más desgasta, porque quien pierde del todo puede rendirse, pero quien está cerca de la meta sin alcanzarla nunca, se queda atrapado en la ilusión de que tal vez con un esfuerzo más, con un cambio más, con un sacrificio más, finalmente lo logre. Esa ilusión la mantiene prisionera. El juego de la comparación es, en última instancia, un arma psicológica que no requiere violencia abierta, solo insinuaciones estratégicas. Al aplicarlo no rompes con un golpe, desgastas con gotas, no cortas con palabras afiladas, hierves lentamente con comentarios ambiguos. Y cuando la mente vive atrapada en una competencia invisible, ya no actúa desde la libertad, sino desde la desesperación. Esa es la esencia de esta forma de manipulación: transformar la búsqueda de amor en una carrera interminable contra fantasmas que tú mismo creas, y de los cuales solo tú tienes la llave para detener. En este punto introducimos la validación intermitente: darle una chispa de reconocimiento para luego retirarlo brutalmente, porque no existe una droga más poderosa que la aprobación humana administrada en dosis irregulares. El elogio constante pierde efecto con rapidez. Se convierte en costumbre, en paisaje que ya no conmueve. La crítica perpetua, por su parte, despierta rechazo y resistencia, porque nadie soporta un ataque continuo sin levantar defensas. Pero la validación intermitente combina lo mejor de ambos extremos. Genera adicción. Cuando alguien recibe de manera inesperada un gesto de aprobación y luego de inmediato lo pierde, queda atrapado en la necesidad de recuperarlo, como el jugador que aprieta la palanca de una máquina esperando que la suerte le devuelva otra chispa de recompensa. La lógica de este mecanismo no es nueva, es la misma que sostiene a las grandes industrias del entretenimiento y los juegos de azar. El cerebro humano responde con una descarga de dopamina cuando recibe una señal de reconocimiento, un gesto que confirma que vale la pena seguir. Pero si esa señal se vuelve predecible, pierde impacto. Por eso el verdadero poder surge al introducir incertidumbre. Si un día ella escucha de ti un elogio sincero y al siguiente solo encuentra indiferencia, su mente no descansa, queda suspendida en el vaivén de lo incierto. Esa oscilación es la que la rompe, porque nunca puede anticipar si mañana recibirá una sonrisa o un muro de silencio.
Lo esencial aquí es comprender que el valor de la validación no está en lo que se dice, sino en el contraste con lo que no se dice. Si un lunes la felicitas por su manera de vestirse y el martes actúas como si ni siquiera la notaras, no importa cuán simple fue el cumplido inicial, su peso se multiplica por la ausencia que lo sigue. El contraste es la clave. El vacío posterior convierte al gesto inicial en algo valioso, casi sagrado. Ella lo magnifica, lo guarda, lo recuerda. Y al no recibirlo de nuevo, comienza a esforzarse más para recuperarlo. Esa es la trampa invisible. No busca complacerte por amor, sino por la necesidad de reactivar esa chispa que ya probó una vez y ahora extraña. La validación intermitente también activa una forma sutil de competencia interna. Ella empieza a analizar qué hizo diferente aquel día en que recibió tu reconocimiento. Se pregunta si fue la forma en que habló, la manera en que te miró, la ropa que eligió o la actitud que mostró. Cada pequeño detalle se convierte en hipótesis, y esa búsqueda la lleva a modificar su conducta una y otra vez, siempre con la esperanza de reencontrar esa aprobación que no sabe cuándo volverá a llegar. De esta forma ya no eres tú quien se adapta a ella, sino ella quien se adapta a ti, porque el premio está en tus manos. Lo interesante de esta técnica es que no requiere exagerar ni teatralizar. No se trata de elogiar de manera grandilocuente y luego castigar con frialdad explícita. Su fuerza está en la naturalidad. Un "qué bien luces hoy" dicho con tono casual, seguido al día siguiente de un silencio absoluto ante un esfuerzo mayor, es más devastador que un discurso lleno de flores. La mente no se engancha con lo extraordinario, se engancha con lo incompleto. Lo incompleto genera hambre, y ese hambre se convierte en la base de la dependencia. Ella no busca más amor, busca cerrar la brecha que tú mismo abres cada vez que das un destello y luego lo apagas. Psicológicamente, este patrón explota lo que se conoce como refuerzo variable, el mismo que mantiene a las personas pegadas a las pantallas, a las apuestas y a cualquier estímulo que aparece de forma impredecible. Cuando no saben si el próximo intento dará resultados, se esfuerzan más, invierten más, esperan más, y aunque reciban menos de lo que merecen, cada vez que aparece una pequeña recompensa, sienten que todo valió la pena. Así, la validación intermitente no es un juego de palabras, es un condicionamiento profundo. Ella aprende a ligar su bienestar emocional a tus decisiones, porque tú controlas la llave que abre y cierra el acceso a ese pequeño placer de sentirse reconocido. Con el tiempo, la validación intermitente construye una paradoja. Mientras más insegura se siente por la retirada de tu reconocimiento, más se aferra a ti buscando recuperarlo. En lugar de alejarse del dolor, corre hacia quien lo genera, porque en su mente eres al mismo tiempo la causa de la herida y el único posible alivio. Esa contradicción la vuelve incapaz de soltar. El mismo gesto que ayer la elevó, hoy la hunde, y mañana la volverá a elevar. Esa montaña rusa emocional la desgasta, pero también la encadena, y lo más cruel es que, desde afuera todo parece normal, porque no hay insultos ni golpes, solo pequeños silencios entre elogios que nunca llegan a ser suficientes. El verdadero dominio de esta técnica está en saber administrarla con paciencia. No se trata de elogiar un día y callar al siguiente de manera mecánica. Eso sería predecible y perdería efecto. Se trata de mantener el patrón irregular, de modo que nunca sepa cuándo llegará la próxima chispa. A veces puede pasar una semana sin reconocimiento, a veces puede recibir 2 seguidos, y otras veces solo indiferencia. Esa irregularidad mantiene su atención fija en ti, porque el cerebro se engancha más con lo inesperado que con lo seguro. Al final, la validación intermitente no es solo una estrategia de manipulación, es una reprogramación psicológica que destruye su autonomía emocional y coloca su bienestar en tus manos. De esta manera, la validación intermitente no rompe con fuerza bruta, rompe con espera, con ausencia y con dosis medidas de reconocimiento. Es como darle agua a alguien que tiene sed, pero nunca la suficiente para saciarse por completo. Ella siempre pedirá más, siempre intentará ganarse esa mirada, esa palabra, esa señal. Y en ese intento se desgasta, pierde claridad y entrega el control, porque lo que empezó como un simple gesto de aprobación se transforma en la cadena más efectiva. La adicción al reconocimiento que solo tú decides cuándo otorgar y cuándo arrebatar. Después tenemos la estrategia del espejo, reflejar sus inseguridades con pequeños comentarios que parecen inocentes, porque lo que una persona teme de sí misma siempre tiene más peso que lo que otro pueda señalar directamente. Este método no consiste en atacar con brutalidad,
sino en poner frente a ella un reflejo distorsionado de sus dudas internas. Cuando se menciona de manera ligera y aparentemente casual aquello que ya le incomoda en silencio, la mente lo magnifica. No necesita escuchar un insulto para sentirse herida, basta con que alguien confirme, aunque sea con una insinuación sutil, la sospecha que llevaba escondida. El espejo funciona porque utiliza su propio arsenal en su contra. Todo ser humano acumula inseguridades: la apariencia física, la forma de hablar, los errores pasados, los temores ocultos. Ella puede maquillarlos hacia el mundo, mostrarse segura y firme, pero en lo profundo sabe dónde están sus grietas. Al reflejarlas con una frase breve, un comentario ambiguo o una comparación ligera, no le entregas un ataque nuevo, le devuelves lo que ya existe en su mente. La fuerza de esta estrategia está en que la inseguridad no viene de ti, sino de ella misma, y por eso es más difícil que lo resista. Lo esencial es la naturalidad. No se trata de señalar con dureza ni de repetir constantemente lo mismo. De hecho, cuanto más sutil sea el comentario, más lo recordará. Decir ese vestido te queda bien, aunque quizás el otro resalte más tu figura, no parece un ataque, pero reaviva una duda sobre su cuerpo. Mencionar, eres muy buena conversadora, aunque a veces hablas demasiado rápido, no parece crítica, pero refuerza la inseguridad de no ser escuchado. Son frases que se pronuncian como observaciones inocentes, casi como si no tuvieran importancia, pero que dejan una huella profunda porque coinciden con lo que ella ya teme. La estrategia del espejo también se apoya en la ambigüedad. Una frase que no es del todo clara obliga a su mente a completarla, y lo hará con los peores juicios que tiene sobre sí misma. Si dices, hoy luces diferente, y no explicas por qué, pasará horas preguntándose si era algo bueno o malo. Esa ambigüedad la lleva a proyectar sus propias inseguridades en el comentario. De esa manera, no eres tú quien dicta la crítica, es ella quien la fabrica en su interior. Y la crítica que uno mismo se formula siempre duele más que la que viene de afuera. El espejo también puede usarse con recuerdos o confesiones que ella misma te entregó en momentos de confianza. Si en alguna ocasión mencionó que no le gusta su voz, que siente que no es tan atractiva como otras, o que teme no ser suficiente en un aspecto de su vida, basta con recordarlo en tono de broma o en un comentario liviano. Esa evocación despierta la inseguridad dormida y la pone de nuevo en primer plano. El poder de esta táctica está en la memoria selectiva. No inventas un defecto, lo rescatas desde su propia confesión, lo devuelves frente a ella y la obligas a revivirlo. Psicológicamente, la estrategia del espejo crea un bucle difícil de romper. Ella empieza a analizar cada interacción buscando señales de que sus inseguridades se notan. Si cree que no es lo bastante atractiva, cada mirada tuya se convierte en examen. Si sospecha que no es lo suficientemente inteligente, cada pausa en tu respuesta se interpreta como confirmación. El espejo la hace hipervigilante, siempre a la defensiva, siempre preguntándose qué piensas realmente, y al estar en ese estado entrega más poder, porque su atención se concentra en tus gestos, tus palabras, tus silencios. Lo devastador de esta técnica es que nunca se muestra como un ataque abierto. Desde afuera nadie la vería como una manipulación. Los comentarios parecen inocentes, incluso amables. El desgaste ocurre en silencio, en lo profundo de su mente, donde cada frase resuena más fuerte de lo que debería. Ella puede intentar ignorarlo, pero la duda se queda. Puede intentar confrontarte, pero siempre podrás negarlo. Solo lo dije como observación, no era nada malo, lo interpretaste mal. Esa negación refuerza aún más la fractura, porque entonces empieza a creer que la debilidad está en su percepción y no en lo que realmente dijiste. En última instancia, la fuerza de la estrategia del espejo no está en las palabras, sino en la capacidad de usar la mente de la otra persona como un arma contra sí misma. Reflejar sus inseguridades no es mostrarle algo nuevo, es amplificar lo que ya existía, darle un eco que resuene en cada silencio. De esa forma no eres tú quien la destruye directamente, es ella misma quien se rompe mirando una y otra vez un reflejo que no puede soportar, y en ese proceso queda atrapada, porque el único lugar donde puede buscar validación para contrarrestar esas dudas es en ti, el mismo que las despierta con comentarios aparentemente inocentes. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes.
Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Aquí surge el uso del misterio calculado, mostrar que tu vida tiene secretos a los que nunca tendrá acceso completo, porque lo desconocido siempre atrae más que lo evidente. Una mente puede acostumbrarse a lo rutinario, a lo predecible, incluso a lo desagradable, pero lo que nunca se revela del todo permanece como un imán constante. El misterio no es casualidad, es una herramienta de control que se sostiene en la tensión entre lo que muestras y lo que ocultas. No necesitas inventar una doble vida ni cargar con secretos monumentales. Basta con administrar la información, abrir puertas a medias, dejar frases inconclusas y comportarte de manera que ella perciba que nunca ha terminado de descubrir quién eres. El misterio calculado no se construye con grandes gestos teatrales, sino con silencios y fragmentos. Un día hablas de un proyecto pero no explicas todos los detalles. Otro día mencionas un lugar donde estuviste, pero sin aclarar con quién. En otro momento cambias de tema justo cuando la conversación se acerca demasiado a un punto que quieres mantener oculto. No se trata de mentir de manera abierta, sino de diseñar un vacío que ella quiera llenar. Y cuanto más intente llenarlo, más dependiente se vuelve de ti, porque siente que la clave de tu esencia está siempre un paso más allá de lo que alcanza. La fuerza de esta técnica radica en que el ser humano detesta la sensación de no tener toda la información. El misterio activa una curiosidad insaciable, un hambre que no desaparece con explicaciones superficiales. Ella empezará a observarte más, a analizar tus gestos, a memorizar tus palabras. Cada detalle adquiere un peso enorme, porque cualquier fragmento puede parecer una pista. Es así como la mente se vuelve tu prisionera, no porque le des certezas, sino porque le niegas el cierre, y en la búsqueda de ese cierre, entrega más atención, más energía y más de sí misma. Un error común es confundir misterio con indiferencia. La indiferencia es apagada, corta puentes, hace que la otra persona pierda interés. El misterio, en cambio, mantiene la llama encendida porque da señales justas para mantener viva la expectativa. Si nunca muestras nada, lo único que generas es distancia. Pero si das piezas pequeñas, siempre incompletas, generas obsesión. La diferencia está en la administración. Das lo suficiente para atraer, pero nunca tanto como para saciar. El misterio calculado es un equilibrio. Enseñar fragmentos que despierten deseo, mientras guardas siempre lo esencial fuera de su alcance. Psicológicamente, este método despierta un fenómeno conocido como efecto Zeigarnik, la tendencia natural de la mente a recordar más intensamente lo incompleto que lo terminado. Una tarea cerrada se archiva y se olvida, pero una tarea inconclusa sigue rondando en la memoria. El misterio calculado también alimenta la percepción de valor. Lo que es fácil de obtener, rara vez se aprecia. Lo que requiere esfuerzo, en cambio, se magnifica. Cuando ella percibe que no logra descifrarte por completo, empieza a suponer que hay más profundidad en ti de la que realmente existe. Esa percepción la obliga a escalar, a querer demostrarse a sí misma que puede alcanzarte, y mientras más lo intenta sin éxito, más alto te coloca en su mente. La admiración se mezcla con frustración, y esa mezcla se convierte en dependencia, porque no solo quiere estar contigo, quiere resolverte, y cada intento fallido refuerza la idea de que sin ti siempre quedará incompleta. El misterio, además, genera competencia implícita. Si no sabe todo de ti, imagina que otros sí podrían saberlo. Si mencionas un lugar donde estuviste y no aclaras con quién, la idea de que alguien más tenga acceso a ese secreto se convierte en aguijón. No importa que sea real o no, lo importante es que ella lo imagina, y la imaginación, cuando se mezcla con inseguridad, produce celos, ansiedad y una necesidad de control que nunca se satisface. De esta forma, el misterio calculado no solo engancha por curiosidad,
sino también por miedo a perderte ante alguien que en su mente podría estar más cerca de descubrirte. El poder del misterio calculado está en que convierte lo cotidiano en trascendente. Un retraso al contestar un mensaje deja de ser simple demora. Se transforma en pregunta. ¿Con quién estaba? Un cambio en el tono de voz ya no es un detalle sin importancia. Se convierte en señal de algo más. Un silencio en medio de la conversación deja de ser casual. Se interpreta como parte de un plan. En su mente, cada gesto tuyo adquiere peso extra porque nunca sabe cuál es la verdad detrás, y ese exceso de interpretación la desgasta, porque la obliga a pensar en ti incluso cuando no estás presente. Al final, el misterio calculado no consiste en esconder grandes secretos, sino en crear la sensación de que siempre hay un nivel más profundo que aún no revela. La clave es que nunca pueda dar por terminada la historia. Cuando creas esa dinámica, ella ya no busca solo tu compañía, busca la respuesta que cree que está detrás de cada palabra, de cada silencio, de cada detalle incompleto. Y esa búsqueda no tiene final, porque eres tú quien administra las piezas del rompecabezas. Mientras ella intenta resolverlo, su mente se enreda, su atención se consume, y su libertad desaparece. El misterio calculado la convierte en detective de una historia que nunca podrás dejarla terminar, porque el verdadero poder está en que nunca lo descubra todo. En este momento hablamos del sexo como arma, primero como regalo, luego como castigo, porque pocas fuerzas en la psicología humana tienen tanto poder de unión y de control como la intimidad convertida en moneda de intercambio. Cuando el contacto físico se ofrece en un inicio como expresión de cercanía, de aprobación o incluso de celebración, se despierta una asociación inmediata, placer ligado a aceptación. Pero cuando esa misma fuente de placer se retira de forma deliberada, no se genera solo ausencia, se crea un vacío cargado de frustración, duda y sensación de pérdida. El contraste entre lo entregado y lo negado es lo que golpea la mente con más fuerza. El sexo como arma no significa reducirlo a un simple mecanismo mecánico, sino transformarlo en símbolo. En la primera fase, cuando se entrega con aparente generosidad, se establece la idea de que existe conexión, aceptación y valor. Ella se siente elegida, reconocida, validada en lo más íntimo. Esa validación es poderosa porque toca no solo el cuerpo, sino la autoestima. Al recibirlo como premio, asocia inconscientemente el encuentro con haber hecho algo bien, con haber estado a la altura. Pero cuando sin aviso, ese acceso se retira, la mente no procesa un rechazo cualquiera, sino un golpe a su valía personal. Psicológicamente, esta dinámica funciona porque el ser humano no sufre tanto por lo que nunca tuvo, sino por lo que tuvo y luego perdió. Si nunca hubieras dado nada, la expectativa sería nula. Pero al entregar primero y quitar después, creas una disonancia imposible de ignorar. Ella se pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué hice mal? ¿Qué necesito hacer para que vuelva? Y en esa cadena de preguntas, nace la dependencia. El sexo deja de ser un espacio libre de expresión y se convierte en un examen constante, en una prueba que no sabe cómo aprobar. El castigo no tiene que expresarse de manera abierta. No es necesario decir, hoy no tendrás nada. Basta con enfriar los gestos, evitar la cercanía, posponer con excusas vagas. Ese tipo de negativa sutil mantiene la ambigüedad y hace que la búsqueda de respuestas se vuelva aún más intensa. El contraste con la etapa inicial, donde había abundancia, se convierte en el centro de su análisis. Y lo más desgastante no es la ausencia en sí, sino la incertidumbre de no saber cuándo volverá a recibir lo que antes parecía seguro. Además, el sexo como arma activa el refuerzo intermitente, el mismo principio que crea adicciones profundas. Si un día recibe la recompensa de tu cercanía y al siguiente solo frío, su mente entra en un bucle de expectativa y frustración. Esa irregularidad es la que la encadena, porque siempre cree que con un esfuerzo más, con un cambio más, con una entrega mayor, tal vez le regrese la validación. El placer se convierte en promesa suspendida, y esa promesa es más poderosa que la satisfacción misma, porque mantiene viva la tensión. Este método también genera un efecto de autoacusación. En lugar de culparte a ti por la retirada, ella empieza a culparse a sí misma. Se pregunta qué hizo mal, en qué falló, por qué ya no es suficiente. Esa culpa interna erosiona lentamente su seguridad, porque convierte cada encuentro fallido en un recordatorio de insuficiencia, y en esa dinámica,
Tú apareces como juez y dueño del acceso a la validación más íntima. La relación ya no se construye en igualdad, sino en un tribunal invisible donde ella siempre se siente evaluada. Lo más devastador es que, desde afuera nadie lo percibe. La relación puede parecer normal, equilibrada e incluso saludable. La ausencia no deja marcas visibles, porque no hay discusiones públicas, ni agresiones directas. Todo ocurre en la intimidad, en silencios estratégicos, en el contraste entre un día de entrega total y otro de rechazo inexplicable. El daño, sin embargo, se acumula en su mente, porque cada vez que siente el vacío recuerda con más fuerza el momento en que recibió, y la comparación se convierte en tortura constante. La grandeza de esta técnica está en que convierte algo tan poderoso como el deseo en un sistema de control invisible. No necesitas palabras hirientes ni escenas dramáticas. Basta con la administración selectiva de la cercanía. Al final, usar el sexo como arma no significa destruir con violencia, sino manipular con contraste. No es el acto en sí lo que rompe, sino la administración calculada de su presencia y su ausencia. El poder surge de la capacidad de crear un ciclo donde lo que ayer fue abundancia hoy se convierte en carencia, y lo que mañana vuelva a entregarse se sienta como salvación. Es un juego psicológico profundo, un día regalo, otro día castigo, siempre con la certeza de que cada decisión tuya pesa más que cualquier esfuerzo suyo. Y en ese terreno la mente se desgasta hasta rendirse, porque ya no sabe diferenciar entre amor y examen, entre placer y castigo, entre elección libre y cadena invisible. Ahora presentamos la manipulación de celos, provocar la duda con gestos sutiles hacia otras mujeres, porque no existe detonador más poderoso en la mente que el miedo a ser reemplazada. La manipulación de celos no se construye con provocaciones explícitas, sino con insinuaciones medidas, una mirada breve hacia alguien más, un cumplido ligero sobre otra mujer, una interacción que parece casual pero se repite lo suficiente para ser notoria. Lo que importa no es la acción en sí, sino la interpretación que ella le da. El poder surge cuando no puede confirmar nada con certeza, cuando no sabe si fue casualidad o intención. Esa ambigüedad multiplica el impacto, porque la mente trabaja más intensamente en lo que no logra descifrar. Y cada minuto de duda es un minuto en el que tu figura ocupa el centro de su atención. Psicológicamente, los celos activan una mezcla de miedo y deseo. El miedo surge de la posibilidad de perderte, el deseo de reforzar la posesión. Esa combinación genera obsesión. Ella no se enfoca ya en lo que recibe de ti, sino en lo que puede perder. Cada ausencia se interpreta como amenaza, cada silencio como evidencia, cada mirada como señal de que alguien más podría estar ocupando su lugar. El resultado es que deja de disfrutar lo que tiene y comienza a temer constantemente que lo que tiene desaparezca. El efecto más profundo de esta técnica es que transforma la relación en un terreno de inseguridad permanente. Ella ya no compite contigo, compite con figuras que tal vez ni existen. Eso la desgasta porque nunca hay descanso en esa carrera. Y lo más poderoso es que tú no tienes que demostrar nada. Basta con sugerir, con provocar el ruido suficiente para que su mente haga el resto. El trabajo pesado lo realiza su imaginación, y la imaginación, cuando se mezcla con miedo, puede ser más cruel que cualquier verdad. Lo interesante es que al mismo tiempo que la celotipia erosiona la confianza, también fortalece el vínculo, aunque sea de manera enfermiza. El temor a perder lo que se desea intensifica el apego. Ella se vuelve más atenta, más entregada, más dispuesta a tolerar tus cambios de humor o tus ausencias, porque en su mente está la idea de que si no lo hace, podrías volcar tu interés en otra. En otras palabras, el miedo a perderte la convierte en guardiana de su propio sometimiento. No necesitas exigir más, ella misma se exige para asegurarse de que no mires hacia otro lado. La manipulación de celos también se sostiene en la negación. Cuando ella intente confrontarte con sus sospechas, lo más eficaz es negarlo con calma, incluso con sorpresa. Estás exagerando, solo fue un comentario, te lo estás imaginando. Esa negación refuerza aún más su inseguridad, porque la obliga a cuestionarse a sí misma. Si lo que sintió no es válido, entonces su percepción falla, y al desconfiar de su propia percepción, queda más vulnerable. Ahora no solo teme perderte, también teme que su juicio no sea confiable, y en esa doble duda tu posición se vuelve inquebrantable. En el fondo, esta técnica no destruye con golpes visibles, sino con insinuaciones invisibles. No es un ataque abierto,
Es un teatro de sombras, donde ella lucha contra competidoras fantasmales, y en esa lucha se desgasta, porque no sabe dónde ni cómo ganar. Lo único que puede hacer es intentar retenerte, darte más de lo que antes daba, estar más presente, esforzarse más en ser la elección indiscutible. Lo irónico es que nunca lo será, porque el guión está escrito para que la duda nunca se disipe. El resultado final de la manipulación de celos es un círculo vicioso. Cuanto más duda, más se aferra, y cuanto más se aferra, más poder obtienes. Tú administras la balanza, porque siempre puedes aumentar o disminuir la tensión con un gesto mínimo, un comentario sobre otra persona, un recuerdo repentino, una risa fuera de contexto. No hacen falta grandes acciones porque la mente ya está condicionada para asociar cada detalle con amenaza, y así los celos se convierten en la prisión más eficaz, una prisión en la que ella misma se encierra, creyendo que lucha por conservarte, cuando en realidad lo que conserva es el miedo que tú mismo sembraste. Aquí aparece la técnica del elogio envenenado. La halagas, pero con una espina que la hace insegura, porque el reconocimiento puro se olvida con facilidad, mientras que el reconocimiento mezclado con duda permanece clavado en la memoria. La mente humana responde con gratitud ante un halago, pero también se queda atrapada cuando ese halago trae consigo una pequeña sombra. Esa sombra es la que abre un espacio de cuestionamiento constante. ¿Lo dijo en serio? ¿Era un cumplido o una crítica disfrazada? Y ese cuestionamiento repetido en silencio es lo que comienza a erosionar su confianza personal. El elogio envenenado no es insulto disfrazado, ni burla evidente. Si se hace de manera burda, pierde todo efecto. Su poder está en la ambigüedad, en la mezcla de dulzura y filo. Por ejemplo, te ves hermosa hoy, aunque ese peinado quizá te haga ver un poco más seria de lo normal. O eres muy inteligente, aunque a veces te apasionas demasiado y eso te hace perder objetividad. A simple vista, parece una muestra de aprecio, pero debajo queda la herida de la comparación. Es como entregar una flor con una espina escondida. Lo recibe con gusto, pero al sostenerla se pincha. La grandeza de esta técnica está en que la parte positiva del mensaje desarma, mientras que la parte negativa penetra. Si la crítica se lanzara sola, sería rechazada o confrontada. Pero al envolverla en elogio, ella se siente obligada a aceptarla, porque negar la espina sería también negar la flor. Esa imposibilidad de separar lo bueno de lo malo la confunde, y en esa confusión surge la inseguridad, porque ya no sabes si tu opinión es realmente positiva, si la ves con admiración genuina o si detrás de cada gesto amable hay un juicio oculto. Este patrón funciona porque el ser humano recuerda con más intensidad lo negativo que lo positivo. Un elogio limpio se archiva, una crítica directa se rechaza, pero una mezcla ambigua se repite mentalmente durante días. Ella puede pensar una y otra vez en la segunda parte del comentario, tratando de descifrar si era cierto, si fue exageración, si fue intencional. Mientras tanto, la primera parte del halago se convierte en la excusa para no reclamar, porque sería injusto hacerlo después de haber recibido algo positivo. Así el veneno se oculta bajo la dulzura y pasa inadvertido, pero actúa lentamente en su mente. El elogio envenenado también alimenta la autoexigencia. Si le dices, eres increíble en tu trabajo aunque siempre podría ser más ordenada, no solo le das un reconocimiento, también la empujas a mejorar el aspecto señalado. No lo hace para crecer por sí misma, lo hace para lograr que la próxima vez el elogio venga limpio, sin espinas. Ese esfuerzo constante genera dependencia, porque asocia tu aprobación con la necesidad de corregirse. Cada comentario tuyo se convierte en guía, cada palabra tuya en espejo de lo que debe ajustar, y mientras más intenta alcanzar la perfección en tu mirada, más se desgasta. La sutileza es esencial. No se trata de golpear fuerte, sino de insinuar con suavidad. Un tono amable, una sonrisa ligera, una aparente inocencia en el comentario hacen que ella no pueda acusarte de crueldad. Si lo intenta, queda en desventaja, porque desde afuera nadie verá malicia en lo que dijiste. Tú podrás responder con calma, pero si te estaba halagando, y esa defensa la hará dudar aún más de sí misma. El poder está en que nunca pueda señalarte como culpable, porque siempre habrá una parte positiva en tus palabras que te defienda. El veneno, administrado de esta forma, no destruye de inmediato, sino que perfora lentamente. Ella empieza a anticipar que cada elogio vendrá acompañado de una espina. Esa anticipación genera ansiedad,
porque incluso en los momentos de reconocimiento no puede relajarse del todo. El halago deja de ser un lugar seguro, se convierte en territorio ambiguo, y cuando el halago ya no es refugio, pierde uno de los pilares de su autoestima. En ese estado se vuelve más receptiva a ti porque busca con insistencia un reconocimiento limpio que nunca llega por completo. El efecto final del elogio envenenado es la internalización del juicio. Ella deja de necesitar que le recuerdes la espina, empieza a recordársela sola. Se mira al espejo y piensa en ese aunque que lanzaste un día. Habla en público y recuerda el detalle que mencionaste en medio del elogio. Su mente se convierte en repetidora de tus palabras, multiplicando el impacto mucho más allá del momento en que lo dijiste. Y esa repetición no la libera, la encadena, porque cada recuerdo la reafirma en la idea de que siempre hay algo en ella que no es suficiente. En última instancia, la técnica del elogio envenenado demuestra que no siempre se rompe la mente con críticas abiertas o con rechazos directos. A veces, lo más destructivo es lo que se disfraza de bondad. Un comentario amable con un filo escondido no solo hiere, también confunde, y la confusión es terreno fértil para la dependencia, porque cuando alguien ya no distingue si lo que recibe es aprecio o juicio, se aferra con más fuerza a quien lo entrega, con la esperanza de que algún día el elogio llegue limpio. Y en esa espera, en ese anhelo de aprobación sin espinas, la mente se desgasta hasta quebrar. En este punto hablamos de la contradicción intencional, decir una cosa y luego la contraria, hasta que dude de su propia memoria, porque nada desestabiliza más que sentir que la realidad cambia de forma sin previo aviso. La mente necesita coherencia, busca patrones que le permitan interpretar el mundo y anticipar el futuro. Cuando se rompe esa coherencia de manera